Consecuencias de la guerra. Primero, consecuencias demográficas. Pérdidas humanas. A lo largo de la historia ha habido numerosos conflictos, pero destaca uno, el cual ha provocado un gran número de víctimas, que dejaría huella en nuestra historia. La estimación aproximada de los datos fue la siguiente: 54 millones de fallecidos, 65 millones de heridos y 3 millones de desaparecidos. Una de las cosas por las que sobresale esta guerra es que la mayoría de las víctimas eran civiles y no combatientes de guerra. Todo ello debido a los bombardeos destinados a los centros rurales e incluso urbanos, al hambre, a la propagación de ciertas enfermedades y además las famosas bombas atómicas sobre Japón. Las políticas de exterminio nazi, junto a su creación de campos de concentración y de exterminio, dejaron un saldo de millones de víctimas, sobre todo en aquellas minorías étnicas, consideradas como inferiores, entre las que destacan la judía y la gitana. Hablando topográficamente, Europa Oriental fue la subregión donde más albergó el gran número de las víctimas. Además, también obtuvo un gran protagonismo la Unión Soviética, adquiriendo 21 millones de fallecidos o incluso los 5 millones de muertos en Polonia. En el continente asiático, China obtuvo 13 millones de víctimas, mayoritariamente debido a la desnutrición y ciertas enfermedades. En cambio, Estados Unidos, aquel país con una numerosa participación en todas las circunstancias de guerra, únicamente sufrió unas 300.000 víctimas, es decir, una cifra relativamente baja si se compara con la de otros adversarios. Los países Canadá y Australia también les sucedió lo mismo que Estados Unidos. Esto fue debido a que dichos territorios nacionales no fueron lugares de combates. Desplazamientos de población. Ciertas ciudades como Hiroshima, Nagasaki, Stalingrado, Varsovia, etc., fueron devastadas, provocando un desplazamiento continuo de personas. La modificación de las fronteras y la política de reubicación programada empeoró la situación. Aproximadamente 40 millones de personas fueron desplazadas a su país de origen. Todo esto provocó un rediseño en el mapa étnico, sobre todo en Europa Central. Uno de los episodios más catastróficos fue el de los 13 millones de alemanes deportados de Checoslovaquia y de las zonas agregadas por Polonia y la URSS. Otro ejemplo fue la acogida por parte del Estado de Israel, acogiendo a judíos errantes procedentes de toda Europa. Como curiosidad, la natalidad sufrió una importante bajada que influyó en la pérdida generalizada de la población. Consecuencias materiales. Debemos de recordar también las pérdidas materiales como la destrucción de infraestructuras, pueblos o ciudades, provocadas en su mayoría por los bombarderos. En ocasiones tenían que derribar edificios o puntos estratégicos para que no lo tomara el enemigo. Por unas circunstancias o por otras, nos encontramos con que Europa perdió el 50% de sus industrias. Europa no puede hacer frente al endeudamiento contraído por los países, y además de enfrentarse al aprovisionamiento civil. En cambio, a diferencia de Europa, Estados Unidos no sufrió consecuencias materiales y además aumentó su economía e industria, ya que la guerra no estalló en su territorio. Consecuencias territoriales. La guerra provocó cambios en las fronteras y la creación de un equilibrio estratégico mundial. En Alemania, las regiones orientales fueron repartidas entre Polonia y la Unión Soviética. Por otra parte, sus fronteras volvieron a ser como en 1918. Alemania queda dividida en 4 zonas controladas por los aliados. En la Unión Soviética se creó gobiernos comunistas y se amplió sus territorios gracias a regiones polacas, alemanas y finlandesas. Italia cedió Albania y las colonias africanas. Sufrió pérdidas en los mares Egeo y Adriático. Japón perdió su influencia en Asia y fue ocupado por Estados Unidos. China recuperó Manchuria y obtuvo Taiwán, y los soviéticos recibieron las islas Kuriles y parte de Corea. En Europa occidental las potencias pasaron a un segundo plano, y tuvieron que asumir la desaparición de sus imperios coloniales. En cuanto a la organización de la paz tras la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con las conferencias de la paz. El nuevo orden mundial derivado de la guerra fue decidido por los principales países vencedores en una serie de conferencias que se celebraron antes de que concluyese el conflicto.
Diseñaron un plan conjunto para derrotar a las potencias del eje. Podemos distinguir 3 conferencias. En primer lugar, la Conferencia de Teherán, la cual se celebró en 1943, en la que colaboraron los siguientes aliados: Stalin, Churchill y Roosevelt, quienes fijaron el conocido doble objetivo. Estos objetivos son ganar la guerra para apoyar el avance soviético, además de que la Unión Soviética se comprometió a participar en la Guerra de Asia y como último objetivo fue organizar la situación de posguerra en los límites territoriales en la futura Alemania. En segundo lugar se encuentra la Conferencia de Yalta, que se celebró en febrero de 1945, que ocasionó puntos de desencuentro a la hora de organizar el modo de posguerra. La URSS comenzó a ampliar su órbita de influencia sobre países liberados por su ejército. En el último lugar encontramos la Conferencia de Potsdam, que se celebró en el verano de 1945, la cual marcó el final de la colaboración aliada y mostró rivalidades entre estadounidenses y soviéticos. Aquí se decidió que Japón quedara bajo control de Estados Unidos, además de Alemania, Austria y sus capitales, las cuales quedarían divididas en 4 zonas, administradas por las 4 potencias aliadas. Después, en la Organización de la Paz tenemos sus responsabilidades de la guerra. Durante las conferencias de paz se decidió investigar responsabilidades de crímenes sucedidos en la guerra. Esto llevó a cabo 2 procesos judiciales. Para empezar, ocurrieron los juicios de Nuremberg. Debido a la acusación de los líderes nazis por causar crímenes contra la humanidad, en este juicio se les declaró culpables del delito del genocidio por el exterminio de los judíos. Lo justificaron diciendo: en primer lugar, existió un plan nazi para exterminar a los judíos. En segundo lugar, el exterminio fue diseñado por Hitler y otros líderes nazis. En tercer lugar, el genocidio judío consistía en maltratos, agotamiento extremo, trabajos forzados, etc. Es por esto que el tribunal condenó a morir ahorcados a 10 altos mandos nazis. Para juzgar los delitos de los líderes japoneses se formó un tribunal penal internacional, el conocido Proceso de Tokio. Los cargos fueron los mismos que en Nuremberg, y se impusieron 7 penas de muerte. Hirohito, un emperador de Japón, quedó absuelto. El nuevo orden mundial. El nuevo orden diplomático. En la Conferencia de Yalta se acordó crear una organización que sucediera a la Sociedad de Naciones. Para ello, en abril de 1945 se celebró la Conferencia de Paz de San Francisco, en la que las potencias aliadas constituyeron la Organización de Naciones Unidas, también conocida como ONU. El 26 de junio de 1945 se firmó la Carta de las Naciones Unidas, un documento que era al mismo tiempo su declaración fundacional y sus normas de funcionamiento. Sus principales objetivos eran mantener la paz y la seguridad internacionales, negociar la resolución de conflictos entre países, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en la igualdad de derechos y la libertad de los pueblos y potenciar el respeto a los derechos humanos. El 10 de diciembre de 1948 se presenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El nuevo orden económico. Las potencias vencedoras también diseñaron una nueva organización económica a través de una estructura que quedó configurada en los acuerdos de Bretton Woods. Los principios sobre los que se diseñó esta fórmula pretendían un aumento del papel de los estados en la economía, también conocido como librecambismo intervencionista. Además, se crearon 2 instituciones que debían invertir en la recuperación de las naciones tras la guerra y evitar que sufrieran grandes crisis económicas. El Banco Mundial era un proveedor de liquidez para la reconstrucción de los países europeos a través de la concesión de créditos, y el Fondo Monetario Internacional era un instrumento para garantizar el desarrollo económico y la estabilidad financiera de los países mediante la promoción de políticas de cooperación monetaria. En el año 1947, este sistema quedó perfeccionado con el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, o GATT, antecedente de la Organización Mundial del Comercio.